Doctor, ¿por qué los centros de salud atienden a demanda y no dan turnos? No, a ver, primero la atención de la demanda espontánea, la atención de situaciones que tienen que ver con aquello que no se pueda programar, forma parte de una estrategia en relación al acceso, porque justamente si uno mira la historia de la que muchas veces hemos conversado en relación a la infraestructura pública, la presencia de centros de salud con equipos que se comprometen con el cuidado y el acompañamiento, y eso está, su magnitud y el grado de compromiso se ve en los indicadores sanitarios cuando en cada uno de ellos, en los accesos a los derechos sexuales y reproductivos, en el acompañamiento de las enfermedades crónicas, en la apertura de las historias clínicas que tanto hablamos cuando decíamos hace 3 años atrás que cada año gente quedaba sin trabajo y se incorporaba a los centros de salud, tenía que ver con eso, con equipos que acompañan y cuidan en los distintos problemas de salud y enfermedad. En algunos de ellos la demanda es espontánea porque justamente no se puede programar y es necesario acceder al centro de salud en el horario que pueda estar abierto para poder tomar ese momento de contacto como un momento y una oportunidad para poder abordar una situación de crisis. Ahora, nosotros hemos cambiado la modalidad de trabajo en la pandemia porque lo dijimos ese primer día, inclusive lo hablamos mucho con el intendente de la ciudad cuando decíamos que el abordaje de la pandemia tenía que ser como el abordaje del resto de los problemas de salud con una posición jerarquizada del primer nivel de atención. Por eso, empezar a vacunar, dejarles el WhatsApp, esto que vos decías de la comunicación y que tantas consultas, primero, se orienten telefónicamente para evitar la circulación de los adultos mayores. Nosotros atendemos una gran cantidad de población con factores de riesgo, vulnerables por su condición social, y creemos que esa forma de atención, es decir, no que se atienda a todos y que se llegue a la institución espontáneamente, sino que sea mediada por una comunicación, por una forma distinta durante estos meses, es la que permitió cuidar a la población y que ante cada caso de circulación comunitaria nosotros hayamos podido, primero, tener una estrategia de contención de esa situación, pero también garantizar la medicación crónica, la entrega de anticonceptivos, el acompañamiento prenatal de todas las mujeres y familias que decidieron tener un hijo en estos últimos meses y garantizar las más de 180.000 consultas que hoy hicieron los 51 centros de salud. Es decir, doctor, modalidades espontáneas no desjerarquizan el acceso a la salud. En población de riesgo, cuando alguien no puede planificar su vida por las condiciones de trabajo, por las condiciones de vida estructurales, tener una oferta espontánea es tener acceso a un derecho que en muchos lugares del país no está garantizado. Por eso es una combinación de cosas programadas, de cosas espontáneas y también del escenario de la pandemia que muchas veces puso el entre paréntesis otros problemas de salud. Por eso los centros nos manifestaron desde el primer día con dificultades, con escenarios de construcción, como son las lógicas de construcción de lo público, porque lo público y las políticas públicas ponen en tensión las necesidades de la gente, las necesidades de los trabajadores, el crecimiento y la flexibilidad frente a movimientos y escenarios nuevos como fue la pandemia. Fueron los equipos los que se comprometieron con un proceso complejo, hay algunos heterogéneo, y termino con esta idea que también era necesario abordarlo desde la perspectiva de salud mental y de seguir garantizando el funcionamiento del centro de salud, como lo hace en momentos de la vida habitual de la gente fuera de este proceso, cómo hacerlo en un proceso de pandemia, en un proceso de aislamiento como fueron los primeros meses, donde todos los centros trabajaron de la forma intensiva como lo están haciendo ahora. ¿Hay algunos, no todos, algunos que trabajen 1 hora menos?
realidad no tengo detalles si se ha definido un trabajo de 1 hora menos o 1 hora más. Hay centros que están trabajando y que la dinámica tiene que ver con la propia construcción local. Nosotros, es decir, es potestad de cada director de centro. Sí, digamos, pero lo que hemos planteado en algunos análisis es plantear la preservación de los equipos, la discusión en relación a una organización, pero que de ninguna manera sea una barrera para la atención. Nosotros, en el ámbito municipal, porque también aquí hay que, digamos, el análisis en relación a nuestra presencia territorial tiene que ver con historias y construcciones de muchos años. Es decir, nosotros tenemos una implicancia territorial de 30 años. Esto lo marcó y lo quiero jerarquizar porque la presencia de centros de salud territoriales y construcción de vínculo con la población no se hace ni por decreto, ni por un fenómeno natural. Cuando Hermes Wiener marcaba que donde no había una escuela, no había llegado todavía nada en el barrio, tenía que haber un centro de salud, esa impronta hoy la tienen nuestros equipos. Y a veces se dan diferencias en las construcciones lógicas por la temporalidad, por decisiones políticas, porque 30 años de continuidad no es lo mismo en el ámbito provincial y a veces se dan heterogeneidades al interior del territorio que también hay que mirar y seguir construyendo para igualar. Cuando nosotros decimos que no puede haber competencia entre dos sistemas públicos, lo decimos por eso, porque la competencia y la diferencia entre dos sistemas públicos puede hacer que haya inequidades en el acceso. Por eso, durante muchos años hemos trabajado en la integración de los sistemas públicos y creemos que es por el financiamiento en donde uno debe articular e integrar y que las modalidades de atención en un barrio y de formas de atender a la población tienen que ser cada vez más similares para no generar diferencias en los vecinos de la ciudad. Doctor, una enfermera que me escribió, uno de los tantos que me escribió el fin de semana, me dice, trabajamos con pocos elementos, techos que se caen y paredes húmedas. ¿Hay centros que requieren de una inversión, de una intervención en materia de infraestructura? Bueno, sí, primero habría que saber bien de qué centro de salud es. Siempre se dan crecimientos, trabajan más de 1000 personas en más de 51 centros de salud, hay 30 centros de salud provinciales, pero nosotros salimos de esa imagen, de ese centro de salud o salita de primeros auxilios de jerarquizada en relación a donde van los recursos que sobran de un hospital y llegan al barrio. La verdad que cuando uno mira nuestros centros de salud, el equipamiento, la infraestructura de equipos interdisciplinarios, posiblemente haya necesidades y la construcción de lo público no tiene un techo en relación a mejorar, a seguir renovando equipamiento, Caruana, pero tenemos una decisión de seguir fortaleciendo esto y segura puede haber en toda organización, y más en una organización de 5.000 trabajadores y de la cantidad de metros cuadrados de obra que nosotros tenemos hospitalarias y barriales, seguro que hay alguna cuestión para seguir mejorando y definiendo para transformar en los próximos meses. Leía que van a hisopar a todos los empleados de la salud, todo el personal de salud. ¿Por qué se hace ahora y por qué no hay más hisopados? Bien, primero, digamos, la estrategia de cuidado de los trabajadores en relación a justamente que son quizá la primera línea de trabajo colectivo en este abordaje, es una necesidad de buscar cuidados de distintas dimensiones. Nosotros lo hicimos en los primeros meses donde había más tensión y temor en los equipos de trabajo, que era simulacros, hacer entrenamiento a partir de digamos, de cómo llega la enfermedad a cada uno de los lugares, abordar la problemática de salud mental, generamos soportes y conseguir y que se tengan todos los elementos de protección. Hoy estamos en otro escenario y tenemos posibilidades de empezar a trabajar en el cortísimo plazo, ya esta semana, en testeos en relación a adelantarnos a equipos de trabajo que tienen su exposición no solo en el ámbito municipal, sino también en el ámbito provincial, en PAMI o en el sector privado. El asesoramiento lo hemos buscado con distintas referencias en relación a un grado progresivo de cuidado. Hemos mirado también la experiencia de Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a que ellos también
lo están haciendo. No son ninguna de ellas medidas totalizantes y únicas, pero son elementos que nos permiten hisopar, que nos permiten diagnosticar un poco antes la posibilidad de esa exposición a la enfermedad. Y con respecto a hisopados, estamos en una curva creciente de hisopados, tanto en el sector público como en el sector privado. Y cuando hacemos hisopados en barrios o en distintas áreas, amplificados, inclusive a pacientes oligosintomáticos, estamos teniendo todavía un índice de positividad baja. Eso significa que nuestra intervención oportuna y nuestra alerta temprana es importante como para seguirlo considerando, porque nos permite no un grado aumentado de contagios alrededor de cada caso confirmado. Yo le agradezco de poder conversar. Sé que a lo mejor hay algunas decisiones que van mucho más allá de la Secretaría de Salud de la Municipalidad, pero hay algunas cosas que planteábamos incluso el viernes, más allá de lo de los centros de salud de la Municipalidad, es... hace 4 meses que estamos en cuarentena, nos decían que estaban preparando el sistema sanitario y hoy tenemos un hospital modular de Rosario, de Granadero Baigorria, donde no se puede poner en funcionamiento a pleno porque no hay recursos suficientes. Tenemos centros de salud que atienden determinada hora del día y no todo el día. Digamos, la gente, digamos, ha hecho un esfuerzo, lo que señalábamos, a manera de advertencia, es decir, cómo había cuestiones que todavía no estaban como respuesta pese al tiempo transcurrido. Y bueno, el desarrollo y las características de lo que pasa en el Hospital de Baigorria, me imagino que habrá información y que las propias autoridades la pueden dar en función de lo que significa el recurso crítico de médicos terapistas, el avanzar en una ampliación. Esto es parte del escenario de cada una de las instituciones. De todos modos, si uno mira, digamos, la panorámica de la organización pública, hemos crecido en un 50% en camas de terapia, hemos continuado y sostenido el horario de trabajo de todos los centros de salud y la atención hospitalaria y centros de salud, y hemos ampliado. Nosotros, Sergio, hemos licenciado más de 560 personas por factores de riesgo, y hemos reubicado a personas de 60 años que todavía no se jubilan y que tienen una exposición, las hemos reubicado y hemos tenido que incorporar enfermeros, trabajadores, porque no defendemos lo público y la construcción por la pandemia. Pensamos que lo público debe ser rector en relación a la pandemia y a los sistemas de salud que son los más equitativos, porque a la hora de tener la pandemia y a la hora de, digamos, de lo que aparece en estos últimos meses, de la necesidad de jerarquizar el Estado, bueno, quienes venimos construyendo desde hace mucho tiempo en relación a la construcción de lo público, creemos que la salud pública debe ser rectora no solo en la pandemia. Y los sistemas de salud robustos, fuertes, no se pueden construir en los últimos 3 meses. Tienen una historia, tienen un acceso y la gente conoce. Por eso siempre decimos, cuando visibilizamos el centro de salud o el ECA, no es necesario hacerlo hoy. La gente sabe que el ECA y los centros de salud están para cuidar a la población, con contradicciones, con la propia construcción de lo que significan las políticas públicas, pero con una claridad, es que es el Estado y que es con más Estado y con un Estado ágil que necesitamos defender el derecho a la salud, y el derecho a la salud lo defendemos cuidando lo que tenemos. Le agradezco mucho este contacto. Le mando un saludo, doctor. Que tenga buen mediodía. Gracias, Sergio. Un abrazo y gracias por permitirnos comunicarnos. Gracias por atendernos. El secretario de Salud Pública de la Municipalidad, Leonardo Caruana, como siempre decíamos, con la mejor intención de poder mejorar la prestación de los servicios para nuestros vecinos. Sin lugar a dudas, es la mejor manera de exhibir orgulloso un sistema como el que tenemos. Seguimos.